Con el inicio de otra prometedora campaña en la primera división femenina inglesa, llega la oportunidad de seguir un camino que tal vez te pueda llegar a permitir lograr grandes ambiciones o metas por desarrollar. Pero una de estas ambiciones no solo es el poder llegar a tocar la gloria a través del fútbol inglés y la característica de ser la mejor de la división, sino también la característica de poder llegar a empalmar la gloria en todo el continente a través del papel de Europa y lo que puede llegar a representar el seguir el sueño a través de la UEFA Women's Champions League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment destacaremos las características de cara a las candidatas en la pelea por Europa y todo lo que pueden llegar o deber de llegar a desarrollar para cumplir, ¿por qué no?, un ticket o un boleto a Europa para esta campaña 25-26 en la Women's Super League. Otra prometedora temporada de fútbol inglés ya ha llegado y con ello la perspectiva de poder llegar a conocer a aquellas que tratarán de dar lo mejor de sí para lograr el ansiado ticket a Europa. Realmente representa no solo una característica interesante para poder llegar a ver a las mejores de la clasificación, sino específicamente para esta temporada promete poder llegar a ser una pieza clave para entender las ambiciones de cara a la pelea por el título, dos diferentes interacciones o caminos que tarde o temprano por parte de las diríamos instituciones que tendrán que participar en esta temporada tendrán que elegir si buscar ambicionar por todo o sacrificar tarde o temprano un camino para poder llegar a aferrarte a la consigna de demostrar ser la mejor, y de ello se trataría este análisis: definir las virtudes, capacidades y el entorno que se encuentran ahora mismo las potenciales candidatas de cara a la pelea por Europa y que tendrán que desarrollar de cara al contexto de la temporada para poder llegar a cumplir estos objetivos o metas en general. Antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido referente a las grandes referentes del fútbol femenino y por supuesto de las grandes protagonistas del fútbol inglés les gusta y les entretiene, el que puedan llegar a darle me gusta y compartirlo también representa mucho para este pequeño medio de comunicación, y con ello les estaríamos eternamente agradecidos. Ahora, para poder llegar a comenzar este análisis, pasaríamos a definir a aquellas protagonistas de las que destacaríamos al día de hoy y específicamente la perspectiva de lo que representa su nombre, comenzando por supuesto. Y como mencionábamos, empezando a destacarlas, confirmaríamos su nombre de la mano del papel de Arsenal como actual regente del título de la UEFA Women's Champions League. La característica de seguir fomentando relevancia en Europa será clave para esta temporada, y teniendo en cuenta que es un aspirante por el título y una fuerte dependiente de también tener que constantemente participar en Europa, ahora su galardón, bueno, la ambición se mantiene en que será una temporada muy interesante. Por parte de Manchester City, la propuesta de poder llegar a volver a lo diríamos mejor de la división o básicamente la mayor característica de protagonismo, y ello basado a través de la frecuencia de lo que es no solo participar en Europa sino también de nuevo pelear por el título. El plus o el añadido de la temporada es que no tiene participación europea luego de lo que ha representado la clasificación de otras tres de cara a las primeras posiciones. Con ello, en una temporada de cambio, la ambición se mantiene en que con buenos fichajes realmente la propuesta puede llegar a ser muy ambiciosa, y a la hora de poder llegar a solo enfrentarte y concentrarte en los equipos del fútbol inglés puede llegar a también ser una recompensa muy interesante. Y además de ello, por supuesto, como veíamos por último, Manchester United, un equipo que por ahora también embarca un camino interesante de cara a la UEFA Women's Champions League, cada vez más cerca de las fases previas de la eliminatoria final para poder llegar a definir formar parte de esta nueva fase de liga de la UEFA Women's Champions League, que alcanza a su hermano mayor, la UEFA Champions League, de cara a este nuevo formato de liga que tendremos que adaptarnos poco a poco a través de también su estructuración en el fútbol femenino, además de ello en el fútbol masculino. Con ello, a la hora de conocer a estas tres protagonistas, empezaríamos destacando las virtudes de lo que depara la pelea europea para cada una de las tres. En este caso comenzaríamos destacando la labor de Manchester United. De la mano de Mark Skinner, el equipo ha logrado, diríamos, mantener la constancia de la competitividad en los últimos años.
Ello, como mencionábamos en el último periodo, le demostró buenos márgenes a la hora de que con una plantilla altamente adaptada a poder llegar a básicamente pelear con los mejores de la división, Arsenal, Manchester City y Chelsea, pero de una forma diríamos más pragmática, diríamos renunciando a ciertos labores de alto margen de diríamos dominio del balón, han podido llegar a sus capacidades defensivas, demostrar en una herramienta útil el poder llegar a aprovechar un espacio que sus rivales en general no fomentan. Básicamente hablando de las otras tres de cara al Big Four que vemos al día de hoy en la Women's Super League, encontramos a un Manchester United que trata de encontrar sus oportunidades a la hora de vencer a las mejores, y ello la campaña anterior le brindó de una buena recompensa a la hora de no solo formidables estadísticas defensivas, sino también la característica de culminar tercera. Como mencionábamos, su camino por ahora promete que tal vez pueden llegar a estar cada vez más cerca de la nueva fase de liga que está instaurándose en esta UEFA Women's Champions League para esta campaña. Aún así, para este proceso, diríamos la campaña 25-26, la duda se mantendrá en si, por ejemplo, podrá llegar a mantener los duelos directos de cara a esta zona media alta de la clasificación a la hora de ver tantas competidoras, ya sean los London City Leones, los Brighton and Hove Albion, los Everton, los Aston Villa. En general encontramos una liga muy corta, pero con la capacidad de generar duelos que realmente pueden llegar a cambiar rápidamente la, diríamos, ambición de cada uno de estos equipos de pasar a la media tabla, aspirar por las posiciones altas. Por ello será interesante ver cómo, diríamos, se mantendrá la propuesta de un Big Six fuerte de cara al Big Four y un Liverpool y un Tottenham que a veces se impulsan a través de sus márgenes económicos y con ellos se establecen en las primeras plazas. O tendremos que ver, por ejemplo, la propuesta de que otras revelaciones puedan llegar a complicar la vida de este Manchester United. La verdad es que será una pelea difícil de cara a la temporada, ya siquiera que puedan llegar a aspirar por el título, se centrará en que puedan llegar a mantener su oligarquía como equipo grande de la división, y con ello la perspectiva de poder llegar a no solo fomentar una ambición de cara al largo plazo, básicamente creer en cada paso que se esté fomentando de cara a la temporada, mejorar en la UEFA Champions League, empezar a tener partidos competitivos en la temporada en la primera división, y con ello poco a poco, tarde o temprano, tener que definir cuál es el camino a tomar, porque este Manchester United de los tres, Arsenal, Chelsea y Manchester City, la verdad es que sigue siendo un equipo un poco inferior de cara al margen de los elementos a desarrollar y de la temporada tan larga. Con ello diríamos que el que estos equipos se sigan reforzando, y Manchester United, a pesar de que lo ha hecho bien, sigue estando, diríamos, un pequeño escalón por debajo, bastante semejante a Manchester City, sí, pero la propuesta de que las Citizens no tendrán participación europea y las Red Devils sí, puede llegar a ser una zona de desgaste que tal vez haga que la pelea por Europa pueda llegar a ser más difícil para este tramo de la temporada. Con ello diríamos que el mayor objetivo de las Red Devils es poder, como mencionábamos, orientar su estilo de juego a, de nuevo, fomentar dominio en toda la división a través de las últimas 8 o 6 plazas, y a través de ello empezará de nuevo generar mejor resolución a través de los duelos directos en la zona alta de la clasificación. Básicamente demostrar dominio ante rivales inferiores de cara al nombre y demostrar tu oligarquía a la hora de la progresión en duelos directos a través de la cream de la Women's Super League, los Chelsea, los Arsenal y los Manchester City, ya que en esta estadística es donde el equipo todavía no encuentra mejores márgenes de resolución, y para la pelea por Europa es el factor clave, y a través de este factor clave de poder llegar a evolucionar en duelos directos y poder llegar a competir mejor de cara a esto, tal vez la pelea por Europa le quede corta, y con ello la pelea por el título tal vez pueda llegar a ser algo realista de ver. Aún así veremos, ya que por supuesto la perspectiva en la división es corta de cara a peleas muy largas, y con ello, bueno, veremos cuántos pueden llegar o cuántas pueden llegar a aprovechar la perspectiva de tener un buen inicio de campaña, aprovechar sus oportunidades, y como este Manchester United tal vez con una pelea por tantos flancos, la oportunidad de engancharse rápidamente a Europa, o la perspectiva de que tal vez con una ambición más fuerte y aprovechar un buen equipo y una buena estructura que están formando al día de hoy, tal vez, solo tal vez, soñar con algo más. Veremos. Por ahora la participación en Europa será interesante, y por ello también representará el tener que tarde o temprano tomar un camino, si seguir fomentando protagonismo en la Women's Super League o tratar de enfocar tus esfuerzos en empezar a hacer historia
en la UEFA Women's Champions League. Por ello será interesante no solo ver cómo el camino a Europa te puede llegar a generar la constancia de definir tu presente o apostar por tu futuro. Por ello será interesante ver cómo un equipo como Manchester United, que de cara al Big Four es el que más cuenta con limitaciones, bueno, tendrá que afrontar un flanco para enfrentar y enfocarse en él. Aún así, la propuesta se mantiene interesante a través de otros equipos, específicamente como Manchester City, una temporada que, como mencionábamos, de cara al último proceso dejó bastantes dudas. Con ello ha habido cambio de entrenador, cambio de cara a las perspectivas y cambio de cara a las protagonistas, en el que el equipo realmente se ha cargado no solo de la idea de que futbolistas como Lindsay Lohan puedan llegar a tener algo más de protagonismo y relevancia para el fútbol femenino. Estamos hablando de una de las futbolistas más interesantes y prometedoras del fútbol alemán al día de hoy, un fichaje realmente histórico y además de ello la característica de que llega a aportar para potenciar una de las mejores líneas de la división en las Sky Blue, la línea de ataque, con las Vivian Miedema, por supuesto las Bonnie Shaw y además de ello Lauren Hem. Encontramos a dos de las mejores goleadoras de la historia de la división, la máxima asistidora de la división y además de ello una futbolista talentosa que puede llegar a aportar bastante para la línea de fuego. Con ello la ambición se mantiene clara, volver a las primeras plazas con la idea de que se pueda llegar a también aprovechar la perspectiva de no participar en Europa y con ello directamente pelear por el título. La expectativa y las obligaciones de cara a este Manchester City se mantienen en ello. Además de ello, el papel de su entrenador también sigue siendo muy interesante, con fuerte experiencia, por supuesto, en la Europa, en la última Eurocopa, la característica de poder llegar a brillar y demostrar su papel en el fútbol femenino, que siempre ha sido de aportar buenas plantillas y de largo plazo, lo cual también nos deja un Manchester City que no solo está pensando en el día de hoy, sino está tratando de nuevo reformarse como una de las fuertes estructuras en el fútbol femenino inglés, para no, diríamos, dejarse sorprender como vimos en la campaña anterior por equipos como Manchester United, con diferentes propuestas de cómo pelear y que realmente sobrepasaron las expectativas del equipo Citizen. Con ello, seguir adaptándote, mejorando para que otros no te sorprendan y específicamente con algunas ventajas de cara a los minutos por jugar en una campaña tan extensa, también pueda llegar a ser útil para, ¿por qué no?, sorprender a la reina en cuestión, hablando de Chelsea. Algo también interesante, pero que también proclama que este Manchester City tarde o temprano tendrá que demostrar un plus o un añadido de cara a la temporada, si quiere no solo superar a equipos como Manchester United y Arsenal, sino también la perspectiva de acentuarse constantemente en la UEFA Champions League. En los últimos años ha fomentado un buen margen, pero necesita de esta ambición de demostrar que siempre será la favorita a obtener las plazas, y al haber en el fútbol inglés solo 3 y 2 de estas son básicamente a través de fases eliminatorias y con cada vez más competiciones que aprietan las divisiones y la competitividad, ello hará que Manchester City por lo menos esta temporada tenga que ambicionar por más a través de tener un papel, diríamos, un poco más pequeño, pero tal vez que se pueda llegar a convertir en protagónico para la división. Por ello la búsqueda de Europa será interesante, porque no solo tendrá que enfrentar a grandes de la división como sus compañeras de cara al Big Four, sino también por supuesto al Big Six en general con Liverpool y Tottenham, y además de ello la misma perspectiva por parte de Manchester United, mejorar en duelos directos, ya que en la última jornada fue tu peor campaña en duelos directos, algo muy sorpresivo, básicamente porque Manchester United igualó sus condiciones en el derby, y además de ello Chelsea y Arsenal te presentaron duros duelos en el que demostraron que estaban en un nivel superior. Por ello será importante volver a ver si las Citizens podrán llegar a encarar la pelea y igualarla un poco, ya que ello representará tal vez que además de ello de la ambición por Europa, tal vez pueda llegar a haber varias aspirantes por el título. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de la historia de lo que representa la actualidad en la UEFA Women's Champions League y específicamente de lo que representa las actuales regentes del título, como lo es Arsenal. Por ello es que específicamente les posicionamos en qué podemos esperar de la pelea por el título en Europa para la Women's Super League, porque ahora mismo a Arsenal se le ha presentado una perspectiva que antes no veía o que no se había presentado de forma clara, el poder llegar a ser una referente del fútbol europeo. Teníamos las convicciones de cara al inicio de la campaña anterior que se tenía que aprovechar esta generación dorada que tenía Arsenal. No hay un mejor equipo de cara a la rotativa y de cara a la calidad en cada posición.
para no solo rotar, sino tener un equipo altamente competente a través de una ideología de juego, y por ello el trabajo de René Lakers realmente es tan positivo, y por qué hicieron historia a la hora de conseguir su segundo título de la UEFA Women's Champions League. Se entiende a través de ello que todo se ha podido llegar a emparejar para aprovechar un momento vital para demostrar una de las mejores generaciones futbolísticas de Arsenal, y ahora la ambición se mantienen que tienen que seguir creciendo para básicamente no solo defender su título como la mejor de Europa, sino la característica de que ello tarde o temprano le tendrá que hacer o mejorar su ambición y demostrar que puede llegar a ser un equipo de alto valor como Chelsea, que es lo que también está tratando de desarrollar, que puede llegar a pelear en muchos flancos. Básicamente en general, la fuerte ambición de lograr ser un equipo como Fútbol Club Barcelona, de los pocos en la historia que pueden llegar a decir que día tras día pueden llegar a pelear por más de 6 títulos: Copa de la Reina, Supercopa, UEFA Women's Champions League, título de primera división, y para ello se mantiene esta perspectiva para Chelsea o Arsenal, pero la, diríamos, obligación de tener que defender el título puede llegar a ser una carga muy difícil para la campaña, y por ello tarde o temprano el no solo validar tu valor en la división como uno de los equipos con mayor ambición e inversión, no solo se entiende a través de esta inversión el por qué apostar para hacer récords en fichajes, como vimos en Olivia Smith, ahora futbolista de Arsenal, récord en cifras en Europa y en la UEFA Women's Champions League, en la Women's Super League, al ser la futbolista más cara de la división, 1 millón de euros. Además de ello, este récord ya se ha roto a través del fútbol mexicano y la National Women's Super League, lo cual demuestra que por ahora estas cifras récord están cada vez más cerca de hacerse algo habitual que se rompan. Y la característica por ahora para Arsenal es simple, que tarde o temprano no solo tendrá que demostrar su valía como equipo europeo, sino también en la pelea por la liga, y teniendo en cuenta tantos flancos como mencionábamos, equipos como Manchester United que constantemente se preparan para encontrar debilidades, y tal vez su estilo de juego no será el mejor de la división, pero uno que sí es proactivo y que sirve a la hora de enfrentar a grandes, porque ya lo vimos la campaña anterior, su estilo defensivo tal vez no brilla, pero es funcional y hace que sus equipos rivales cometan errores. Es en estos partidos en donde no te puedes llegar a dejar puntos, porque para la semana también representará tener desgaste en Europa a la hora de también defender el otro flanco, Europa, y lo que es enfrentar a las mejores del planeta. Por ello la característica es simple. Veremos si Arsenal tiene el valor suficiente al día de hoy de demostrarnos que esta generación dorada no solo puede llegar a seguir haciendo historia, sino realmente récords que demuestren que es una de las mejores de la división a la hora de pelear también por el título y el margen de Europa, porque si no lo hace, lastimosamente representará que se quede un poco corta de cara a la UEFA Women's Champions League, y además de ello rivales con mejores ventajas de cara a su papel como Manchester City, que destacábamos, sin tener que participar en Europa, puedan llegar a aventajarles. Por ello la perspectiva de que un pequeño margen de debilidad será básicamente una muestra de poder llegar a ser aplastada en el camino, y para equipos como Manchester United, London City Leones, Everton, Aston Villa en general representa la idea de estos partidos caóticos que se vuelven una oportunidad para sumar, y además de ello que en la pelea por el título haga que cierta reina como Chelsea siga obteniendo estos valores a la hora de seguir siendo formidable en peleas cortas y admirable a la hora de prolongar batallas a largo plazo. Por ello la perspectiva es clara. Arsenal tiene que básicamente hacer lo que nunca ha hecho, pelear en dos flancos y hacerlo de forma redituable si quiere llegar a aspirar no solo a ser relevante en esta pelea por Europa, sino la característica de ser sostenible al día de hoy de cara a esta temporada 25-26 en la Women's Super League. Por ello, en general, la pelea por Europa puede llegar a ser muy prometedora, ya que nos puede llegar a dar la perspectiva de saber quién logrará estar en las posiciones altas y quién específicamente puede llegar a pelear por el título como favorita. Por ello vale la pena destacarla, y con ello culminaríamos este análisis, en el que por supuesto antes de culminar nos gustaría preguntarles a ustedes quién creen que sean las favoritas de cara a las primeras plazas en llegar a Europa, y de ahí tal vez soñar con el título. Esta temporada parece que puede llegar a ser estas dos diferentes ambiciones algo muy cercano, y que tarde o temprano tendrás que elegir, como ya hemos destacado, en el que por supuesto su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.